un poco con el grupo de ingeniería de alimentos y ingeniería química, así que, a ver. Vamos a iniciar viendo una introducción a la cartografía, una introducción a la cartografía. Eh, la cartografía es un área muy importante, de los estudios y de los resultados que pretendemos en nuestra carrera de ingeniería civil, ya que mediante todo el trabajo que hemos estado viendo hasta ahora, las 4 partes de la geodesia, lo que interesa básicamente es obtener plano cartográfico sobre el que vamos a elaborar diferentes proyectos de ingeniería civil. Por lo tanto, es un área importante la cartografía. La cartografía estudia los sistemas de proyección más adecuados para definir de forma unívoca una correspondencia matemática entre los puntos del elipsoide y sus transformados en el plano. A estos métodos se les llama proyecciones cartográficas. Esta transformación va a llevar consigo una serie de deformaciones denominadas anamorfosis, que pueden ser lineales, superficiales o angulares. Por tanto, además del elipsoide de referencia, sobre el que se proyectaban los puntos del terreno y se calculaban sus coordenadas geodésicas para poder representar esos puntos sobre un plano, necesitamos otra superficie de referencia desarrollable sobre la que a su vez se proyectarán los puntos del elipsoide, siguiendo una determinada relación matemática, la cual vendrá definida por el sistema de proyección cartográfica elegido. Para clarificar un poco más este complejo proceso, podemos hacer un esquema como el que se muestra en la figura 5.1. Bueno, 5 se refiere al capítulo y simplemente 1 a la figura. Bueno, esta es una figura que a un principio de la materia habíamos mostrado, habíamos indicado para poder esquematizar el trabajo necesario que corresponde a la geodesia. El mismo título de la figura dice: proceso necesario para llegar a la representación plana de una porción de la superficie terrestre. Bien, lo que hacemos básicamente
de un principio son toma de medidas en la superficie terrestre. ¿Cuáles son estas medidas? Son medidas, primero, geométricas, medición geométrica. Luego tenemos las medidas gravimétricas, las geométricas que corresponden a la geodesia esferoidal, ayudado por la geodesia cósmica o espacial. Las medidas gravimétricas, las que hemos estado observando, estudiando en la geodesia física, y las medidas astronómicas que corresponden a la astronomía geodésica. A eso nos referimos cuando decimos toma de medidas en la superficie terrestre. Estas medidas sobre la superficie terrestre identificadas también con las coordenadas, ¿no es cierto? Las coordenadas geodésicas, las longitudes de arco, los radios de curvatura, etcétera, etcétera, que son medidas de carácter geométrico basados en la geodesia esferoidal o geodesia matemática, más las mediciones gravimétricas y las mediciones astronómicas, deben ser corregidas para referirlas al geoide, Establecidas estas mediciones en el geoide, se introducen nuevas correcciones. ¿Para qué? Para trasladar estas mediciones al elipsoide de referencia. Y las mediciones, los datos que se establecen en el elipsoide de referencia, luego se van a aplicar relaciones matemáticas propias del sistema de proyección cartográfica elegido. Y eso, ese es el procedimiento que se llama de la proyección cartográfica que estamos indicando acá. Entonces, las correcciones corresponden a reducción y las proyecciones cartográficas se refieren a ciertas relaciones matemáticas. ¿Para qué? Para proyectar lo que se tiene en el elipsoide y llevar a un plano. Entonces, con un plano, ¿qué tenemos? Una representación plana de una porción de la superficie terrestre. Consecuentemente, las proyecciones cartográficas están en ese ámbito, el de la cartografía. Y queremos conocer muy rápidamente cuáles son las proyecciones cartográficas que se han efectuado, que se han realizado en
varios siglos de actividad de la gente dedicada a la geodesia. Este profesor al que nos hemos referido ya en alguna oportunidad tiene en su página web una lista completa de las principales proyecciones cartográficas que pasamos a incluir, a observar muy rápidamente, aunque hay un contenido teórico bastante extenso. Vamos a tratar de avanzar rápidamente y básicamente las proyecciones cartográficas se dividen en tres grupos. El primer grupo son las proyecciones cilíndricas, el segundo grupo son las proyecciones cónicas y luego se tienen las proyecciones planares. Las proyecciones planares. Entonces, ¿de qué se trata? Una proyección cilíndrica concibe o toma en cuenta un cilindro que se coloca tangente a la Tierra por el ecuador. Entonces estamos hablando de un cilindro, podríamos decir vertical, ¿no es cierto? Tangente a la Tierra por el ecuador, en el que se proyectan los puntos del globo sobre el cilindro y posteriormente desarrollamos este, ¿no es cierto? Podemos hacer un corte en el cilindro y el cilindro convertirlo en plano, en plano. Bien, la posición del cilindro puede tener varias, ¿no? O sea, puede haber varias colocaciones del cilindro. La primera son proyecciones cilíndricas regulares. El cilindro es tangente o secante en el ecuador. Por lo tanto, es un cilindro que viene con su eje en el sentido del eje polar. Los paralelos y meridianos son líneas perpendiculares entre sí. La escala en el ecuador es real porque ahí está el cilindro tangente. La mayor ventaja es que se trata de proyecciones de sencilla construcción que además pueden adaptarse para ser equidistantes si se conservan las distancias, equiáreas si se conservan las superficies o conformes si se mantienen los ángulos tras la transformación. Entonces, la primera proyección cilíndrica regular es la equirrectangular. Se trata del más antiguo sistema, 100 años antes de Cristo, popular en el Renacimiento, y que nos muestra a la Tierra, una vez realizada la proyección, de esta manera, con todos sus continentes. Luego tenemos la proyección Mercator, es una proyección conforme, cuando se conservan los ángulos después de la transformación. Fue ideada por Gerardus Mercator este año, 1569, y se convirtió en la única utilizada para las cartas marítimas durante los siglos XVII y XVIII. Este último tiene explicación. Mercator dotó a su proyección de la propiedad consistente en que el trazado de líneas de igual rumbo, esas son las líneas loxodrómicas en el plano, trazado de líneas
de igual rumbo, fuera una línea recta. Consiguió esto alterando la separación entre paralelos. Las ventajas de su empleo en navegación eran evidentes. Ha sido también profusamente empleada durante el siglo XX. Introduce deformaciones progresivamente crecientes con la latitud, razón por la cual se considera inutilizable a partir de los 70 grados de latitud norte o sur. Esas son las proyecciones de Mercator y muestran a la Tierra bajo este esquema de proyección. Luego tenemos la proyección cilíndrica equiárea. Fíjense, todas estas son proyecciones cilíndricas. Con el cilindro, reitero, puesto con su eje en el sentido o paralelo al eje polar. Esta proyección cilíndrica equiárea fue introducida por Lambert en el año 1772 y tiene la propiedad de conservar las áreas del terreno. Entonces, los principales problemas que se presentan en las proyecciones cartográficas son las diferencias que se producen entre longitud en el terreno con longitud en el plano cartográfico. Área en el terreno contra el área en el plano cartográfico. Y tercero, ángulo. Ángulo en el terreno con ángulo en el plano cartográfico. Y cuando hay errores, esos errores se llaman anamorfosis. Entonces, en este caso es equiárea. Tiene la propiedad de conservar las áreas del terreno en el plano, ¿no es cierto? Y en el terreno cuando se realiza el respectivo replanteo. Los meridianos están regularmente espaciados, mientras que los paralelos se van juntando a medida que aumenta la latitud. Otras proyecciones cilíndricas pueden ser la proyección cilíndrica estereográfica de Gall o la cilíndrica de Miller, solo por mencionar. Luego tenemos las proyecciones cilíndricas transversas. Son aquellas en las que la colocación del cilindro tangente a la Tierra ha sido girada 90 grados, o sea, el eje del cilindro ya no es paralelo al eje polar, sino que el cilindro se ha abatido 90 grados. Entonces el cilindro, en vez de colocarse tangente al ecuador, lo hace respecto al meridiano central. Estas son las proyecciones cilíndricas transversas. Entre estas tenemos la proyección transversa de Mercator. Fue introducida por Lambert en el año 1772 y ha sufrido diversas modificaciones por Gauss en 1822, dando origen a la actual UTM. Kruger en 1912. Esta proyección constituye la base para el sistema UTM, Universal Transverse Mercator. También es proyección cilíndrica transversa la de Cassini. La proyección de Cassini consiste en una proyección equirrectangular con el cilindro colocado transversalmente. Fue inventada por Giovanni Cassini y se utilizó en Francia para mapas topográficos hasta 1803. En 1810 fue
modificada por Solder y se utilizó en Alemania y Reino Unido. Durante el siglo XX ha dejado de utilizarse. Ahora tenemos las proyecciones cilíndricas oblicuas. ¿Qué quiere decir esto? Que la colocación del cilindro ya no se rota a 90 grados, ya no se abate, sino la rotación es de apenas 45 grados. Respecto a la porción original tangente al ecuador, dentro de estas proyecciones citaremos la proyección oblicua de Mercator, introducida por Charles Peirce en 1894, ha sido utilizada en Asia y América Central. Luego tenemos las proyecciones pseudocilíndricas, entre ellas podemos citar la de Molweide, la de Robinson, las proyecciones de Eckert y la proyección sinusoidal. Aquí tenemos la pseudocilíndrica de Molweide, la proyección sinusoidal. En realidad, estos son los resultados de ese tipo de proyecciones, que son las proyecciones pseudocilíndricas. Finalmente tenemos las proyecciones cónicas, no finalmente, sino seguidamente, porque fuera de las cónicas hay todavía las proyecciones planares. La proyección se efectúa sobre un cono tangente o secante a la Tierra a lo largo de un paralelo que suele estar situado a una latitud media. Es una circunferencia de menor diámetro que el ecuador, entonces estamos hablando de una proyección cónica, una proyección cónica. El vértice del cono está por encima del polo norte. El aspecto directo es aquel en el que coincide el eje del cono con el eje de rotación terrestre. Los planos meridianos cortarán al cono según sus generatrices, que se convierten en las imágenes de los meridianos en la proyección. Los paralelos son secciones normales al cono, con radio variable en función de la latitud. Tras desarrollar el cono, se obtiene la representación formada por un conjunto de rectas convergentes, las imágenes de los meridianos, y por una serie de circunferencias concéntricas con radio dependiente de la latitud. Entonces aquí podemos ver, estos son las rectas convergentes de los meridianos y una serie de circunferencias debido a esta proyección cónica. Esta es la proyección cónica equiárea de Albers. Las proyecciones cónicas no son excesivamente utilizadas o muy utilizadas debido a que la zona de presión que abarcan es relativamente pequeña, razón por la que normalmente se coloca el cono secante a lo largo de dos paralelos. Aún así, las distorsiones rápidamente se acentúan. Este tipo de proyecciones son más adecuadas, por tanto, para mapas que representen zonas o países en los que predomine la dimensión horizontal este-oeste sobre la dimensión vertical norte-sur. Esto puede ser el caso de Estados Unidos, que frecuentemente pueden verse representados en este tipo de proyecciones. Dentro de las proyecciones cónicas mencionaremos las siguientes. La cónica simple o equidistante conserva las distancias. Proyección cónica conforme de Lambert conserva los ángulos.
la proyección cónica equiárea de Albers, esta que hemos visto acá. Luego la proyección cónica equiárea de Lambert y la proyección policónica. Luego tenemos las proyecciones azimutales o planares. En este caso se coloca un plano tangente al globo y se hace incidir una fuente de luz en el interior del globo sobre la retícula de meridianos y paralelos. Esta será proyectada sobre el plano, dando lugar a algunos de los tipos de proyecciones azimutales en función de dónde se sitúa la fuente de luz. Entonces, en este caso se utiliza plano tangente al globo. Y aquí veremos dónde está situado el haz de luz. Proyección gnomónica. El haz luminoso está situado en el interior del globo. Por lo tanto, el plano es tangente al globo en el polo norte. Ahí ubicamos el plano. La luz está situada en el interior, al centro del globo terráqueo. Esta es una simulación, por supuesto. A esto llamamos proyección gnomónica. La proyección estereográfica, el haz luminoso se encuentra situado en las antípodas del punto considerado, es decir, en puntos diametralmente opuestos. Y la proyección ortográfica, cuando la fuente luminosa está situada en el infinito y los haces de luz son paralelos entre sí. En este caso, el plano es tangente a la Tierra en el ecuador y la luz viene desde el infinito para proyectar las evidencias geodésicas sobre este plano. Y como la fuente luminosa está en el infinito, entonces los haces de luz son paralelos entre sí. Anamorfosis. Como ya decíamos al principio, en este capítulo, toda proyección cartográfica, cualesquiera que sea la elegida, conllevará una deformación en la superficie representada. Podemos distinguir las siguientes deformaciones. La anamorfosis lineal, o sea, L, una longitud medida en el terreno, y L', su homóloga en la proyección. El módulo de deformación lineal o anamorfosis lineal será entonces L entre L'. L entre L'. Esa es la anamorfosis lineal. Anamorfosis superficial, de igual modo, se designa por anamorfosis según superficial la expresión S entre S'. S es la superficie medida en el terreno y S' es la superficie en la proyección. Finalmente tenemos la anamorfosis angular. Eso significa 3 puntos, ¿no es cierto? Un punto A se visualiza, un punto B a la izquierda y un punto C a la derecha. Entonces, ahí hay un ángulo entre la visión de B y la visión de C. En el ángulo, un ángulo en el terreno es alfa y tendrá su homólogo en la proyección alfa'.
de forma que el módulo de deformación angular o anamorfosis angular se da la diferencia de ambos ángulos, alfa en el terreno y alfa prima en la proyección. Clasificación de las proyecciones por el sistema de transformación. La clasificación ha pretendido englobar algunas de las proyecciones cartográficas más importantes. En este momento vamos a clasificar todas las proyecciones existentes según el criterio de transformación empleado. Así tenemos sistemas convencionales. No se trata de verdaderas proyecciones cartográficas. Por ejemplo, podemos citar los sistemas policéntrico o poliédrico utilizados en Europa. Luego los sistemas naturales o perspectivas. Se toma un centro único de proyección y se realiza esta sobre un plano. Son verdaderas proyecciones, como es el caso de la estereográfica, la nomónica u ortográfica, que antes denominábamos proyecciones planares o azimutales. Finalmente, las proyecciones artificiales o por desarrollo son aquellos basados en la sustitución de la superficie terrestre sobre otra desarrollable, como la de un cono o un cilindro. Ejemplos de estos podemos encontrarlos en las páginas anteriores, en lo que hemos visto. Sobre el cono o cilindro se trasladan los puntos de la superficie terrestre siguiendo una determinada ley matemática de transformación. Posteriormente, se efectúa el desarrollo de la superficie escogida, cono o cilindro, dando origen a la proyección. A continuación, estudiaremos con más detalle las proyecciones más importantes. Proyección policéntrica. Se considera cualquier territorio dividido en trapecios curvilíneos de unos 20 minutos de longitud y 10 minutos de latitud, que normalmente totalizan unas 1130 hojas. Para la proyección se supone trazado en el centro de cada trapecio curvilíneo el plano tangente al elipsoide. De esta forma, queda sustituida la superficie del elipsoide por una superficie poliédrica circunscrita. Se toman tanto centros de proyección como hojas, por lo que se denomina policéntrico. Las desgarraduras que se producen en esa superficie poliédrica son despreciables a escala a 1 a 50.000. Finalmente, tenemos la proyección UTM o cilíndrica transversa conforme de Gauss. El término popular es proyección UTM, pero el nombre científico es cilíndrica transversa conforme de Gauss. ¿Por qué transversa y conforme? Son proyecciones conformes, o las proyecciones conformes son aquellas que conservan los ángulos del terreno, es decir, no presentan anamorfosis angular. Este sistema de proyección cartográfica está hoy muy extendido con carácter universal. Fue llamada UTM, de Universal Transverse Mercator, ya que por ser cilíndrica
es parecida a la de Mercator, pero el cilindro se coloca transversalmente, es decir, con el eje sobre el ecuador. Se toma como superficie desarrollable un cilindro. Por lo tanto, es una proyección cilíndrica. Acá estamos viendo ese escenario. Es una proyección cilíndrica que se coloca tangente al elipsoide de referencia, de manera que el eje del cilindro está dentro del plano del ecuador. Es decir, que el cilindro es tangente al elipsoide a lo largo de una línea que define un meridiano tomado como origen. Entonces, esta es la proyección UTM, cilindro tangente a la Tierra. Tangente donde en un meridiano, ¿no es cierto? O secante. Veremos también el escenario de secante y veremos después por qué. Se proyectan los puntos del elipsoide sobre el cilindro según una determinada relación matemática. Luego se desarrolla el cilindro, que quiere decir, se hace un corte, como el que estamos viendo acá, y luego se abre, esto hacia arriba y el otro hacia abajo. A eso se llama el desarrollo del cilindro. Luego se desarrolla el cilindro para obtener el plano, de forma que el eje Y queda determinado por la línea del meridiano de origen, que es la única línea automecoica de la proyección. Y el eje X es la generatriz tangente al ecuador del cilindro. ¿Por qué se dice que la línea del meridiano de origen, que es la única línea automecoica de la proyección? Línea automecoica, línea en la que se conservan las distancias sin sufrir deformación o anamorfosis lineal en una determinada proyección cartográfica. ¿Cuál es esa línea? Es esta que estamos observando, fíjense. Esta se convierte en una línea automecoica, porque si hacemos el corte en esta sección y luego abrimos el cilindro, esta parte hacia arriba y esta parte hacia abajo, entonces en esta línea, perdón, en esta sección que es un meridiano, entonces las líneas se conservan las distancias se conservan sin anamorfosis, porque el cilindro es tangente a la Tierra justamente en un meridiano. Vamos un poco más. Las coordenadas UTM de un punto sobre el plano se determinarán mediante relaciones matemáticas a partir de las coordenadas geográficas o geodésicas determinadas sobre el elipsoide. Por tanto, las coordenadas UTM son coordenadas cartesianas. Son coordenadas cartesianas, correspondiente al plano que resulta al hacer la transformación de los puntos del elipsoide sobre una superficie desarrollable elegida, que es el cilindro. Puede establecerse así una correspondencia biunívoca entre las coordenadas geográficas longitud y latitud referidas al elipsoide y las coordenadas UTM X y Y cartesianas referidas al plano transformado.
para la elaboración del sistema de proyección UTM, se han adoptado las siguientes premisas. 1. Elección de un elipsoide de referencia. En 1930, la Asociación Internacional de Geodesia recomendó la utilización del elipsoide internacional de Hayford, aunque el sistema UTM es válido para cualquier otro elipsoide, sin más que cambiar sus parámetros: semieje mayor, aplanamiento, que ya hemos visto. 2. Premisa número 2. Elección de un punto astronómico fundamental o datum. 3. Elección de un sistema de representación plano conforme, que conserva los ángulos como el de Gauss. Este sistema presenta el inconveniente de que no pueden aplicarse a grandes extensiones, pues se alcanzan unas deformaciones inaceptables. Para subsanar el problema, se subdivide el globo en 60 usos, iguales a 6 grados de longitud. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 6 por 60, tendremos los 360 grados alrededor del globo terráqueo. Esto hablando de longitud. Para subsanar el problema, se subdivide el globo en 60 usos de 6 grados de longitud, paralelos a los meridianos. Este sistema, por la misma razón, tampoco es aplicable a altas latitudes, por lo cual se limitan a 80 grados de latitud norte y sur. En realidad, en relación al norte son 84 grados, no es tan 80, eso veremos después. Pero al sur sí, hasta 80 grados. Eso quiere decir que hay 10 grados en la parte sur que no están considerados en los planos cartesianos UTM, en la cartografía UTM. De aquí hacia arriba, es decir, hacia los polos, se encarga el sistema UPS, que se llama Universal Polar Stereographic, utilizándose la proyección estereográfica. UPS. La red UPS, Universal Polar Stereographic, complementa la UTM en las latitudes polares, tanto polo norte como polo sur. Los sistemas UTM y UPS fueron utilizados en un principio por el ejército estadounidense, pero en la actualidad son de amplia y creciente aplicación en todo el mundo. Bueno, estos usos están tipificados en la península comprendida por Portugal y España, pero el detalle de los usos, de los 60 usos, es el que observamos acá. Fíjense, el uso 01
es de una amplitud de 6 grados, como todos los usos, de 74 a 86, de 68 a 74 hay 6, de 62 a 68 hay 6, y así sucesivamente. Entonces, el uso 01 está entre los 180 grados oeste y los 174 grados este, que significan 6 grados de amplitud, y al centro, 3 grados a un lado, 3 grados al otro lado, está el meridiano central del uso. Por lo tanto, cada uso tiene 6 grados, 6 grados, y al centro está el meridiano central, ¿no es cierto? El meridiano central. Entonces, esto va bajando, ¿no? Va bajando de 180, 174, 168, etcétera, etcétera. Va a ir bajando hasta que tenemos 6 grados oeste y 0 grados este. Ese es el uso número 30. Y el meridiano central está al centro de estos, porque aquí tenemos 6 grados. A 3 grados está el meridiano central. Luego pasamos al uso 31. Como en todos los casos, este valor se transfiere acá, ¿no es cierto? Y luego ahora avanzamos hacia el este, los 6 grados. Este viene acá, 6 grados. Este viene acá, 6 grados. Y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta retornar al punto de partida. 180 grados oeste, que es, por lo tanto, apegado a esta longitud. 180 grados oeste, ¿no es cierto? Y aquí los mismos 180 grados oeste. Entonces, de esta manera, con 60 usos, nos hemos dado la vuelta a la Tierra. En cada uso se define la proyección de los puntos del elipsoide. En cada uso, que a su vez corresponde a la proyección sobre este de los puntos del terreno de forma individual. Como se ha visto, los usos quedan limitados por dos meridianos separados 6 grados entre sí. Para minimizar la deformación, al proyectar los puntos del elipsoide, se coloca el cilindro secante al mismo, en lugar de ser tangente a lo largo de un meridiano central. Las dos líneas de tangencia serán líneas automecoicas en la transformación. Entonces aquí hay una diferencia de lo propuesto inicialmente, ¿cierto? Inicialmente se decía tangente, ¿no es cierto? Tangente. Sin embargo, hay una propuesta de cambio donde esta línea
esta línea de este extremo es una línea secante y también esta línea es una línea secante. ¿Y qué amplitud hay acá entre línea y línea? Precisamente los 6 grados. Los 6 grados, ¿no es cierto? Y el meridiano central se encuentra a 3 grados de este extremo y a otros 3 grados del otro extremo. Consecuentemente, estas dos líneas no son de tangencia. Esto para mí no está bien. Estas dos líneas son dos líneas de secante. Ahora sí, ¿cierto? Son dos líneas de secante y serán líneas automecoicas en la transformación. Bien, entonces aquí tenemos un uso. Tenemos un uso. El uso está representado así. Aquí está representado. En la parte superior tenemos 84 grados y en la parte inferior 80 grados. Por lo tanto, para los 6 grados faltantes, se utiliza la proyección UPS, Universal Polar Stereographic, para 6 grados faltantes. Y lo mismo aquí, para 10 grados faltantes, se utiliza la proyección UPS. UPS. Por lo tanto, este es el formato, es la representación geométrica de un uso. ¿Qué podemos encontrar? Dice transformada de una de las líneas secantes, línea automecoica. Fíjense, aquí está la línea secante. Esta es la línea secante. Lo mismo esta. Esta es la línea secante, transformada de una de las líneas secantes, línea automecoica. Luego tenemos el ecuador, por supuesto, el ecuador, y son esas las 3 líneas de referencia, ¿no es cierto? Tomando en cuenta también está, que es el meridiano central del uso, origen de las longitudes dentro del uso. No es línea automecoica, la escala es decreciente hacia él. Dice, el meridiano central no es una línea automecoica. Y aquí viene la definición de línea automecoica. Línea automecoica, línea en la que se conservan las distancias sin sufrir deformación a la morfosis lineal en una determinada proyección cartográfica. Entonces, si el cilindro es secante por esta línea
y es secante por esta línea, secante al elipsoide. Entonces, esta línea y esta línea son líneas automecoicas, es decir, no hay deformación de distancia, de longitud. La anamorfosis lineal es cero, no existe, no existe. Esta es un meridiano central. Es el origen de las longitudes dentro del uso. No es línea automecoica, la escala es decreciente hacia él. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, el Ecuador. Y fíjense esta explicación que también vale para esta latitud. Aquí 84 grados norte y aquí 80 grados sur. Dice, latitud 80 grados sur. A partir de aquí se emplea el sistema UPS por ser intolerables las deformaciones inherentes al sistema UTM. Y lo mismo se hace en el polo norte. Bien. Algo que es muy importante, es que el origen de las longitudes dentro del uso, están dentro del uso. Vean, meridiano central del uso, origen de longitudes dentro del uso. Es decir, de aquí hacia allá se mide y de aquí hacia allá se mide. Por eso se dice que este es el centro o el origen de longitudes. Estamos viendo, por lo tanto, un uso perfectamente esquematizado, el que estamos observando. Y eso, por supuesto, viene todo comentario relativo, ¿no es cierto? Aquí dice, el origen de longitudes se toma el correspondiente al meridiano central de cada uso. Este es el origen de longitudes. Como valor de la abscisa X en dicho meridiano se toma 500.000 metros. El origen en el origen de longitudes en este punto es 500.000. A la derecha aumenta y es todo positivo. A la izquierda disminuye y todo sigue siendo positivo. Esa es la idea fundamental. En las coordenadas UTM no existen valores negativos. En cuanto a distancia, de aquí medimos retrocediendo desde 500.000, desde 500 kilómetros retrocedemos y nunca sobrepasamos al signo negativo. Mientras que a la derecha, a partir de 500.000, vamos sumando permanentemente
hasta un punto de coordenadas donde termina el uso. Y por lo tanto, esto va a ser positivo y esto también va a ser positivo dentro del uso. Y una cosa semejante sucede con la coordenada en el sentido del meridiano central. Para el hemisferio sur, esta línea, que es la del Ecuador, está a 10 millones de metros. Fíjense, 10 millones de metros. Y la coordenada, por lo tanto, en algún lado empieza, ¿no es cierto? Ni siquiera en cero. Empieza con un valor positivo y va aumentando hasta llegar a 10 millones en el Ecuador. Y en el otro sentido, empieza en cero y va incrementándose y por lo tanto nunca va a llegar a coordenada negativa, ¿verdad? Toda coordenada dentro de un uso es de valor absolutamente positivo. Entonces, no hay valores negativos. A ver, eso está dicho acá. Dice, se toma el origen de las longitudes, se toma el correspondiente al meridiano central de cada uso, como el valor de la abscisa X en dicho meridiano se toma 500.000 metros, con el fin de evitar valores negativos en las coordenadas. El origen de latitudes se toma referido al Ecuador. Para el hemisferio norte, el valor de la ordenada referida al Ecuador es Y 0 metros. Para el hemisferio sur, se toma el valor de la ordenada en el Ecuador igual a 10 millones de metros, a fin de evitar valores negativos. Todas las unidades se expresan en metros. Bien, las cosas van entonces en este sentido. Vamos, adelante. La cuadrícula definida en la proyección UTM, así se ve la cuadrícula. Así se ve la cuadrícula. Ya se ha visto que en la proyección UTM se considera la superficie de la Tierra definida por usos de 6 grados en longitud, sentido horizontal, que se enumeran del 1 al 60, partiendo del antimeridiano de Greenwich y contados en sentido oeste-este. A su vez, estos usos se dividen en zonas de 8 grados de amplitud, fíjense, de 0 a 8, de 8 a 16, de 16 a 24. Esas son las zonas. Entonces, en el sentido de latitud, zonas, en el sentido de longitud, usos. Los usos de 6 grados, las zonas en el sentido norte-sur, sur-norte,
de 8 grados de amplitud en latitud sentido vertical. Desde los 84 grados latitud norte, aquí está, fíjense, desde los 84 grados de latitud norte hasta los 80 grados, fíjense, aquí está, de latitud sur. Entonces, de 80 sur, 84 norte, todo este es la superficie, ¿no es cierto?, con coordenadas UTM. Dice que es la amplitud total en longitudes para la que se consideran tolerables las deformaciones o anamorfosis inherentes a la proyección UTM. Estas zonas, ahora estamos hablando en el sentido de sur a norte, estas zonas se identifican por letras mayúsculas. Desde la C, esta es la zona C, hasta la X, excluidas I, L, Ñ, O principalmente. No existen esas zonas. No hay zona I, no hay zona L, no hay zona Ñ y tampoco hay zona O. Aquí, por lo tanto, podemos observar los usos. Aquí está el uso 30, estamos empezando con 0, de 6 en 6, cada raíz de 6, hasta 180. Y aquí también de 0, solo negativo, hasta menos 180. Esos son los usos. Y las zonas son C, D, E, F, G, H, J, no hay I, K, L, M, N, no hay O. Entonces, después de N, P, Q, R, S, T, U, V, W y X. Por lo tanto, no hay I, no hay L, no hay Ñ y tampoco hay O. De esa manera, estamos estableciendo la cuadrícula UTM. La cuadrícula UTM. Conformada por usos y zonas. Conformada por usos y zonas. Una zona queda identificada por el número del uso y con la letra correspondiente. A su vez, esta red cuadriculada primaria, la que estamos observando, se subdivide en cuadros de 100 kilómetros de lado. Estos nuevos cuadros se designan también con letras mayúsculas y se identifican de izquierda a derecha y de abajo a arriba con la letra de la columna y la letra de la fila. Ver figura 15. Esta es la figura 15. Esta es la figura 15. Estos cuadraditos que estamos observando son cuadraditos de 100 kilómetros de lado. Las columnas de estos cuadrados de 100 kilómetros de lado se codifican partiendo del meridiano
180 grados en sentido este y a lo largo del ecuador. Se repiten las letras identificativas cada 18 grados en longitud. Se comienza en la A y finaliza en la Z, excluidas I, L, Ñ y O. Las filas comienzan en el ecuador, en los usos impares y en los pares en la línea de la cuadrícula que se encuentra 500.000 metros al sur del ecuador. Bueno, esto vamos a ver en la próxima clase. Lo importante es la subdivisión mayor, ¿no es cierto? La subdivisión mayor, donde una franja, la que estamos viendo aquí, es un uso y podemos establecer sus valores numéricos, así como hemos definido acá. 500.000 aumenta, 500.000 disminuye, por lo tanto no hay valor negativo. Cero en algún lado, pero definitivamente 10 millones de metros en el Ecuador, en cuanto se refiere al hemisferio sur donde nos encontramos. Y en la parte superior, desde cero, sumando hacia arriba. Y sabemos que el Ecuador está a los un poco más de 10 millones de metros. Por lo tanto, ningún valor es negativo dentro del uso. Bueno, lo dejaremos acá. Alguien me había pedido algunos ejercicios. Vamos a hacer en la próxima clase. Estoy preparando algunos ejercicios. Y también estaremos viendo en detalle qué significa una coordenada UTM. ¿Qué significa una coordenada UTM? Eso la próxima clase. Bien, conmigo entonces, hasta el día lunes. Hemos tratado de hacer las cosas, una lectura bastante rápida para abarcar el mayor tiempo, el mayor ámbito posible de las proyecciones cartográficas, y donde queremos centralizarnos son en las coordenadas UTM, que son muy importantes para la ingeniería civil, ya que algunas concesiones de bancos de material, grava y arena se realizan en coordenadas UTM, ¿no es cierto? En coordenadas UTM. Y por supuesto que hay una forma de transformación, un mecanismo de transformación de coordenada UTM a coordenadas geográficas o geodésicas, y también en el otro sentido, una transformación de coordenadas geodésicas o geográficas a coordenadas UTM. Entonces, estaremos nuevamente juntándonos de manera virtual el día lunes en nuestra materia y haciendo algunos ejercicios prácticos para encarar nuestros exámenes y nuestras prácticas seguidamente. Muy buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.